Había una vez una paloma que cuando llegó a la adolescencia empezó a sentirse insignificante. No solo ella, sino su familia, sus padres, sus hermanos. Todo el palomar le pareció insignificante, chato, espiritual y emocionalmente, irrelevante, intrascendente. Ella pensó, imaginándose cuánto más feliz, cuánto más intensa, cuánto más colorida y profunda sería la vida de las otras aves, ¿no? Así pensando, decidió finalmente abandonar el palomar en busca de nuevo conocimiento, de nuevos mundos, ¿no? Entonces una mañana se fue y al cruzar el arco de entrada al palomar que había sido construido por sus antepasados, sintió como un profundo dolor en el pecho, ¿no? Porque aunque necesario, era difícil romper con sus afectos, ¿no? Pero así lo hizo, y al otro día llegó al límite sur del bosque donde habitan los búhos, ¿no? Y ella le explicó a los búhos cuál era su intención, ¿no? Y los búhos la recibieron con alegría y con curiosidad, porque era la primera vez que una paloma tenía esa iniciativa, ¿no? Entonces los búhos le explicaron que así como una casa, o mejor dicho, la puerta de una casa se abre con una llave construida a tal efecto, así el misterio del universo se abre a la mente gracias a una llave que se llama Cábala. Porque la Cábala, le explicaron, es la ciencia del universo. Así, por ejemplo, si vos abrís tus alas, formás una T, y también nosotros volamos en círculos o en zigzag, y bien, le explicaron la T, el círculo, el zigzag son formas, o mejor dicho, fórmulas geométricas, matemáticas, ¿no? Y esas fórmulas son universales. Y mediante el conocimiento de esas fórmulas que encierran la vida, tenemos acceso al conocimiento del universo, ¿no? Entonces, bueno, así le explicaron esto y aquello, y la paloma parecía como una esponja que nunca había tocado el agua, ¿no? Estaba feliz, había hecho muy bien en irse del palomar. Pasó una semana ella, casi sin dormir, estudiando, conversando, aprendiendo acerca de los símbolos, de las letras, de los números, de las cifras, de las figuras, ¿no? Que encierran el misterio de las cosas. Y al final de la semana le preguntó a los búhos que ella tenía que irse buscando otros mundos, pero que les pedía como despedida un consejo, un último símbolo, ¿no? Entonces uno de ellos les dijo: el símbolo de los símbolos que encierra y contiene en sí todo el universo es la flecha de dos puntas. La flecha de dos puntas. ¿Y qué significa?, le preguntó la paloma. Significa que no debes hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Al otro día entonces ella dejó el bosque y se fue hacia las alturas, al pico nevado donde habitan las águilas, ¿no? Claro, una paloma no está hecha para volar en el viento intenso de las montañas, ¿no? En el frío helado. La sangre se les pesaba, se dificultaba respirar, ¿no? Entonces, la vio difícil, pero un águila que pasaba por allí la socorrió, la llevó hasta el nido, a lo más alto, donde habitan las águilas, ¿no? Entonces ya le explicó, y las águilas también amablemente la recibieron y le transmitieron el conocimiento acerca del ser. El ser, le dijo el águila profesor, ¿no? El ser, ¿por qué las cosas son? La paloma al principio no entendió el significado de esa pregunta tan evidente, ¿no? Pero al otro día
como que se le encendió la chispa de la filosofía y percibió por primera vez el ser, ¿no? ¿Por qué las cosas son en lugar de no ser? ¿Y por qué son diversas? Y si esa diversidad es real o es ficticia, y si es real, ¿cuál es el principio de la diversidad, ¿no? Todo eso lo explicaban las águilas. Bueno, era la filosofía, ¿no? La paloma estaba feliz, porque, bueno, la cábala de los búhos es muy interesante, digamos, estimulante, pero la filosofía sólida, ¿no? Muy sólida y humilde también le pareció, porque las águilas tenían más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, tuve una semana estudiando la filosofía, ¿no? La metafísica. Al final de la semana ella también tenía que irse, ¿no? Buscando. Entonces le pidió a las águilas que le dieran un último consejo, ¿no? De despedida. Entonces les dijeron que, bueno, que siendo las cosas lo uno y a la vez lo diverso, lo más importante y lo que contiene en sí toda la filosofía es aquello de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Al otro día la paloma descendió del pico hacia la selva tropical colorida, ¿no? Un mundo absolutamente distinto, donde habitan los tucanes, ¿no? Los tucanes parecen haber concentrado todo el colorido de la selva en su pico, ¿no? Sus plumas, es una cosa extraordinaria. Bien, entonces los tucanes le explicaron a ella que, bueno, que ellos, en fin, no confiaban en su mente, pues la mente, fuente de engaño, y su confianza la tenían depositada en el libro que habían recibido de los ángeles, ¿no? El libro celestial, la escritura, con E mayúscula, ¿no? La escritura. Y que la escritura contenía en sí todo lo que los tucanes debían saber, ¿no? Entonces, y la paloma preguntó, ¿y yo puedo leer? Claro, dice, tenés que leer. Acá no hay secreto, no hay nada oculto. Toma, lee, ¿no? Y si no entendés algo, pregunta, ¿no? Así fue. Entonces la paloma empezó a leer la escritura, ¿no? Y claro, entendió que la escritura, en fin, es muy superior a la cábala y a la filosofía, ¿no? Porque, en fin, ahí sí era algo auténtico, sólido, profundo y a su vez sencillo, accesible a todos, ¿no? Estaba feliz, ¿no? Era algo superador. Llegó el momento de despedirse, ¿no? De los tucanes. Bueno, una despedida, una enseñanza, ¿no? Entonces el tucán, el ministro, ¿no? El pastor, dijo, bueno, hay muchas enseñanzas en la escritura, pero hay una que contiene todas las enseñanzas. ¿Y cuál es? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, de la selva tropical, la paloma se dirigió hacia el este, hacia el desierto, ¿no? Donde habitan los flamencos. Y cuando quiso preguntar algo, la invitaron al silencio. Pues le dijeron que las palabras, aunque sean las palabras de la escritura, son fuente de engaño, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la paloma o cualquier ser, le explicaron los flamencos, es vaciar la mente de todo concepto, de toda idea, vaciar el corazón, vaciar el vacío, el silencio, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, primero que tenés que hacer es pararte en una pata, posición corporal. La paloma no podía porque los flamencos, como ustedes saben, están de pie inmóviles en una pata. La paloma se caía. Bueno, al final aprendió, empezó a vaciar su mente, ¿no? Repitiendo mantras, o sea, frases mecánicamente, respirando en forma rítmica, cerrando los ojos. Le costó, pero al otro día lo vio
a lo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Y claro, eso sí que era superador, porque bueno, la cábala de los búhos, la filosofía de las águilas, la escritura de los tucanes, no eran eso, ¿no? El tercer ojo se le abrió a la paloma, entonces lo vio. Así estuvo en un estado como de serenidad, como del marinero que llega al puerto finalmente, ¿no? Y bueno, al final de la semana, como siempre, ella agradeció obviamente, pidió que le dieran un último mantra, ¿no? Para que ella pudiese repetir, y así seguir viéndolo. Bueno, entonces el flamenco, ¿no? Que era como el instructor ahí, dijo, bueno, hay muchos mantras, ¿no? Pero el principal que te doy para que lleves como un tesoro es este. ¿Cuál? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, la paloma entonces volvió al bosque y decidió permanecer una semana con los ruiseñores, que son animales, aves, que tienen el talento de la música, ¿no? Entonces los ruiseñores y otras aves parecidas organizaban todas las tardes como rituales, ¿no? Ceremonias. Cantaban, ¿no? La paloma se sentía muy a gusto con ellos porque la exigencia era menor, había niños, había ancianos y todos cantaban y celebraban rituales, un poco como los rituales de las iglesias católicas, ¿no? Y ella fue entrando en ese ritmo, ¿no? Y se dio cuenta que tenía mucho sentido todo eso. Y le gustó. Se sintió muy a gusto. La exigencia era menor, pero era algo muy lindo, muy fecundo, y también que alimentaba su corazón, porque después de los rituales se juntaban a comer. Entonces el ruiseñor y el ministro le explicó que la vida es como una rueda en cuyo centro son los rituales, y después los rayos se dirigen hacia diversas actividades. Puede ser la meditación, puede ser la lectura, puede ser el pensamiento, puede ser la acción, o simplemente la vida, vivir, ¿no? La vida diaria. Pero es una vida que está muy enriquecida porque la fuente ahora es ese ritual, ¿no? Entonces, al despedirse, luego de una semana, lamentablemente, porque no quería irse, bueno, ¿cuál es la enseñanza? Entonces el ministro dijo, bueno, los rituales nos recuerdan diariamente lo que diariamente olvidamos. ¿Y qué es eso? El ministro le dijo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, entonces finalmente ella, habiendo pasado por los búhos de la cábala, los águilas de la filosofía, ¿no? Los tucanes de la escritura, los flamencos del silencio y los ruiseñores de los rituales, llegó al palomar, finalmente, ¿no? Donde probablemente sus padres, sus hermanos la estaban esperando, ¿no? Con ansiedad, inquietud. Entonces por primera vez ella vio el arco, ¿no? De entrada al palomar, construido por sus antepasados, y por primera vez prestó atención a la inscripción, que siempre había estado allí, pero que nunca había leído. ¿Y qué decía esa inscripción? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Que tengan un muy, pero muy buen día.